Hola, ¿qué tal? Qué gusto volvernos a encontrar en este estudio, repaso de la escuela sabática. Espero que allá en sus hogares, donde se encuentren, que Dios les esté bendiciendo. Hermano Giovanni, qué gusto saludarte, ¿cómo ¿Qué tal, estás? hermano? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos para compartir esta lección con la ayuda de nuestro Dios. Gracias, gracias, hermano. Em, pues ustedes saben, estamos grabando estos repasos de la lección de escuela sabática desde nuestra iglesia, el templo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquí en Sadi Carnot número 12, en la colonia San Rafael, en Ciudad de México. Así que queremos invitarles, cuando gusten acompañarnos, será un placer para nosotros saludarnos en el amor de nuestro Dios. Además, recordarles que los miércoles y los viernes tenemos nuestros cultos, el miércoles de oración y el viernes tenemos nuestra recepción del sábado a partir de las 7:30 de la noche. Será también un gusto poder encontrarnos y saludarnos. Y también quiero aprovechar para invitarles para que utilicemos este espacio. Estamos grabando desde el Centro White de nuestra iglesia y les queremos invitar para que puedan venir y disfrutar de este espacio de comunión con nuestro Dios, además de disfrutar de esta colección de literatura que tenemos para nuestra iglesia y que seguramente será de bendición para cada uno de nosotros. Muy bien, hermanos, me gustaría recordarles que estamos estudiando nuestra escuela sabática titulada El amor de Dios y su justicia. Interesante el título, mi hermano, Así porque es. a veces como que solamente recordamos o solamente nos fijamos en la parte de Dios es amor, pero tenemos que recordar que junto o de una misma forma va la justicia de nuestro Dios. Y de manera especial esta semana estuvimos estudiando la ira del amor divino. Interesante. Voy a pedirte, hermano Giovanni, para que por favor nos ayudes con una oración para hacer la introducción de nuestra escuela sabática. Oremos, hermanos. Señor bendito que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Queremos que tú nos ilumines y que a través de ella podamos tener cambios en nuestra vida. Que tú seas con nosotros, abre nuestro entendimiento, que día con día podamos ir creciendo hasta alcanzar la estatura de tu Hijo Cristo Jesús. Que nuestra meta diaria sea estar en comunión contigo. Te encomendamos tu palabra en estos momentos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a repasar el texto clave de esta semana en nuestra lección que lo encontramos en Salmo 78, 38 y dice, pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Hermano Giovanni, qué interesante es el hecho de que estamos estudiando esta parte de la ira. ¿Cómo describimos o cómo podemos entender este concepto, esta parte de la ira que además asociada a el carácter de nuestro Dios? Muy bien, pues la ira es un sentimiento y bueno, la Biblia lo menciona que no es algo malo porque la ira es un sentimiento que Dios nos dio y que el mismo Dios también lo tiene. Y la ira nos sirve a nosotros para protestar cuando vemos algo injusto. Es lo ideal que deberíamos de actuar con ira cuando vemos algo injusto hacia nuestro prójimo, hacia algún familiar. Es muy natural que surja eso en nosotros. Pero como seres humanos y por el pecado, pues hemos ocupado la ira como algo pues distorsionado. Nosotros lo utilizamos la ira pues de una manera como explosiva, o sea, nos hacen algo y nosotros reaccionamos de manera instantánea. Algo diferente a cómo se comporta Dios con nosotros. Él es lento en airarse, lo hemos estado aprendiendo, Él es diferente a nosotros y eso es lo que Él quiere que nosotros alcancemos, que no nos airemos por cualquier cosa. Podríamos decir un ejemplo, si vamos en el metro, y nos subimos y hay mucha gente y alguien nos da un codazo o alguien nos golpea por accidente,
Nosotros a veces reaccionamos, podríamos reaccionar, Ya ¿no? estamos todos Y enojados. todos enojados, y si llevamos algún problema, más nos puede pegar, pero debemos de medir las consecuencias que trae eso, el reaccionar rápido con ira ante algo que nos hagan. Debemos medir esas consecuencias, porque muchas personas han llegado incluso a la cárcel por algo que no tenía mucho significado, por airarse por algo muy pequeño, ¿no? Podríamos entenderlo así. Así es, completamente de acuerdo, hermano Giovanni. Definitivamente dijiste algo clave. Dios se ira o Dios se enoja, es cierto, y Dios mismo lo dice, ¿verdad? Lo veíamos en la lección pasada. Yo soy tu Dios fuerte y celoso. Habla de un carácter, habla de una forma. Sin embargo, lo que esta semana estamos aprendiendo es que la razón por la que Dios se molesta, razón por la que Dios se enoja, tiene que ver con el amor que le tiene a sus criaturas. Vemos cómo el enemigo de Dios constantemente está buscando herir, hacer caer y equivocarse a sus seres creados, a sus hijos. Y entonces cuando Dios ve este tipo de injusticias, el Señor se enoja. Vemos que la ira de Dios tiene que ver con los errores que cometía el pueblo. Vemos cómo la conducta del pueblo, por un lado, iba bien y de pronto caía en idolatría, cometía pecados, y entonces el Señor se molesta porque va de la mano la justicia con su amor. Entonces, la ira de Dios tiene que ver con el amor. Y esto, ¿qué diferencia tiene, hermano Giovanni, cuando nosotros nos airamos con amor, digamos, a airarnos por egoísmo? ¿Cuál dirías tú que podría ser la diferencia, hermano? Pues como hemos dicho, nosotros nos airamos a veces de manera irracional. Sin embargo, Dios no lo hace de esa manera. Dios nos da muchas oportunidades como su pueblo. Vemos que Él, por ejemplo, Él sacó a Israel de Egipto. Em, Cuando estuvieron en el desierto también los alimentó. Hizo muchos actos portentosos, muchos actos grandes para que también otras naciones vieran el poder de Dios. Sin embargo, el pueblo en algún momento cuando estaba bien se confiaba y iba a la idolatría. Y también Dios aún así los perdonaba, no los destruyó por completo Así cuando es. adoraron al becerro de oro. Dejó a una parte de pues, del pueblo, ¿no? Por misericordia. Entonces, la ira de Dios tiene justificación porque está basada en el amor, a diferencia de la ira que nosotros mostramos como seres humanos, ¿no? Que a veces es como por capricho o por nuestro orgullo, ¿no? Es correcto. Y me viene a la mente un poco el ejemplo de los que tenemos hijos, pues cuando los hijos no hacen nuestra voluntad, ¿verdad? Cuando nosotros les damos indicaciones y ellos hacen lo que quieren, nos molestamos, nos enojamos. Sin embargo, no vamos y castigamos a nuestros hijos o los golpeamos con ira, sino que estamos buscando enseñarles, ¿verdad? No, mira, no te subas a esta barda porque te puedes caer, mira, ya viste, te caíste, lo levantas, lo sacudes y no vas y te desquitas porque te hizo enojar porque no te obedeció. Entonces, creo que de esta manera podemos entender cómo Dios se aira, se enoja contra el pecado, sin embargo, no toma venganza contra su pueblo o contra sus hijos, sino por el contrario, constantemente en su infinito amor está buscando enseñarnos cuál debiera ser el mejor camino para nuestro bien. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender del carácter de nuestro Dios. Ahora, mencionabas algo también que la lección menciona, hermano Giovanni, acerca de la ira lenta. Y esto me parece interesante porque en el Antiguo Testamento constantemente vemos a Dios como Jehová de los ejércitos, como el Dios fuerte y celoso. Entonces, hablamos de un Dios con un carácter fuerte. Sin embargo, por otro lado, también podemos ver, como mencionabas, la paciencia de Dios para con sus hijos. ¿Qué nos puedes mencionar, hermano Giovanni, acerca de esta ira lenta
de Dios para con sus hijos, esta paciencia que nos tiene. Sí, como mencionaba hace rato, Dios es un Dios de muchas oportunidades. En algún momento, cuando el pueblo pecaba, Dios les llamaba la atención y si ellos no obedecían, Dios otra vez les volvía a dar oportunidades. Y no es de que se enoje él de un momento a otro, sino que después de muchas oportunidades, después de decirles no vayas por este lado, y el pueblo lo hacía, él volvía a darles otra, les volvía a llamar la atención y les decía, no ve hacia este camino, el pueblo obedecía, y pero bueno, Dios los traía al camino correcto. Entonces, cuando los traía al camino correcto, ellos se volvían a confiar y volvían a pecar. Entonces, Dios los seguía llamando hasta que llegaba un punto donde Dios los dejaba que ellos tomaran su propia decisión. Si ellos se iban hacia el mal, Dios dijo, pues decía en algún momento, pues que vean las consecuencias que les trae el mal. Y las demás naciones los llevaban hacia opresión. Ya hemos estado viendo eso. Eran oprimidos, eran castigados y ahí ellos clamaban a Dios y Dios también los escuchaba. Dios tenía compasión y hacía que, bueno, los perdonaba y otra vez los ponía en el camino correcto. Esa sería la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. La lección nos menciona, siguiendo en esta misma línea, hermano, cómo Jonás, ¿verdad? Pues busca de alguna manera, pues que Dios actúe de manera rápida y que haga justicia desde su visión, y Dios no es así. Dios, por el contrario, está constantemente esperando, ¿verdad?, que todos procedamos al arrepentimiento, como fue en el caso de Nínive, que el Señor hizo todo un plan de tal manera que los ninivitas pudieran arrepentirse, pero a veces nos pasa lo de Jonás, ¿verdad? Queremos que Dios actúe, haga justicia, olvidándonos, hermanos, que nosotros mismos también mereceríamos un castigo porque nadie somos perfectos. Entonces, qué interesante y qué importante es que Dios sigue mostrando paciencia, sigue mostrando esta lentitud para airarse contra sus hijos. Así es, y también hay otro ejemplo cuando los discípulos iban con Jesús a Samaria y en Samaria los rechazaron. En ese momento los discípulos dijeron, Señor, que les caiga un rayo a estas personas, castígalos, ¿no? O sea, que queriendo decir de esa forma, ¿no? Pero Jesús les dice que no era lícito hacer eso. ¿Y por qué? Porque Él conoce la visión, tiene una visión hacia futuro. Él sabía que en algún momento esos samaritanos iban a aceptar el Evangelio. Esa es la diferencia que hay entre la ira de nosotros y la ira de Dios. Pues Jonás también decía, pues ¿por qué va a salvar Dios a los ninivitas? Si ellos nos han hecho daño a nuestra nación, han estado en guerra contra nosotros. Y a nivel humano eso es justificable, podemos decir, pues es que era justo lo que decía Jonás, pero Dios va mucho más allá de lo que nosotros vemos. Sí, hermano, la Biblia describe que los ninivitas eran no malos, lo que les sigue, ¿no? Eran sangrientos, eran idólatras. Entonces, desde el punto de vista de Jonás, pues no eran gentes que debieran recibir la justicia de Dios, sino por el contrario, de acuerdo a la lógica de Jonás, deberían de ser destruidos en ese momento. Hermanos, ¿qué tanto nosotros hoy tenemos la lógica de Jonás de pensar que la gente, porque no está en la iglesia, porque no tiene las mismas convicciones y creencias de nosotros, pues no merecen la salvación? Y entonces, aquí debemos de reflexionar que al final de cuentas, nuestro Señor Jesucristo vino a morir por todos, aún por esas personas
malas que pudiéramos imaginarnos en este momento, aquellas personas que tal vez en algún momento nos hicieron daño, también tienen derecho a la salvación si ellos se confiesan sus pecados, ellos se arrepienten y aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestra visión tiene que ser de ver a todas las personas, aún a los más malos de nuestro barrio o de nuestra familia o de nuestros amigos, como candidatos para el cielo. Tremendas lecciones que nos enseña la lección de escuela sabática, porque, insisto, la justicia de Dios es diferente a lo que yo puedo creer que es justo. Así es, y también nuestro Dios nos dice que nosotros podamos ser amigos de todas las personas, incluso de nuestros enemigos, que no veamos al prójimo como que ya está perdido, ¿no? O sea, y nos airemos como lo hizo Jonás, sino que nosotros veamos, como usted lo mencionó, veamos en ellos a alguien que puede llegar a reconocer el amor de Dios en algún momento de su vida. Así es. Esta semana, viene a la mente, hermano, esta semana, pues están los medios, ¿verdad? Nacionales, el caso de este youtuber que se aira, se enoja, golpea a una mujer y hoy está metido en un tremendo lío que le puede costar muchos años de prisión. Hermanos, reflexionemos sobre nuestros actos. Puede ser que sea justificable la razón por la cual yo me pueda enojar, pero tenemos que tener en mente que una mala decisión nos puede llevar a consecuencias de las cuales podamos arrepentirnos. Entonces, como dice Pablo en el versículo, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Así es lo que dice Efesios 4:26. No es que, como hemos estado diciendo, no es que el enojo sea malo, sino que nosotros sí tenemos derecho a protestar cuando Claro. alguien nos haga alguna injusticia, pero Claro. también no debemos pecar. Dice que no pase el día sin que pidamos perdón a Dios. Es lo que nos dice la Biblia, Que ¿no? no se ponga el sol El sobre sol tu sobre enojo, vuestro ¿no? enojo. Ujú. Así es. Eh, pues muy bien, hermano, la lección también nos habla acerca de la ira irremediable. La justa ira de Dios es siempre contra aquellos que hacen daño a los seres a quienes Él ama. Si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. Vemos el caso de la historia de Israel. La ira de Dios se fue manifestando cíclicamente siempre, esperando que el pueblo se arrepintiese y volviese a Él. Esto es lo que a mí me parece interesante, porque así como Dios siempre ha actuado de manera paciente y de manera cíclica con el pueblo de Israel, de acuerdo a lo que vemos en la historia bíblica, así Dios hoy está constantemente esperando, mis hermanos, a que usted y yo nos arrepintamos de nuestras malas conductas, de nuestros pecados, y el Señor está siempre dispuesto a aceptarnos, a abrazarnos para traer bendición para nuestra vida. Queridos hermanos, por favor, nos gusta mucho interactuar con ustedes. Les invitamos para que por favor nos pongan sus comentarios, lo que ustedes consideran que les ha dejado las lecciones que estamos estudiando y de una manera práctica cómo lo están aplicando para su vida. Es muy importante, hermano Montejo, que podamos resaltar lo que dice la lección sobre el ciclo de la rebelión. Ese ciclo nos habla de que el pueblo en algún momento estaba pegado a Dios, Dios los bendecía, Dios les daba mucho, pero también en algún momento el pueblo caía en idolatría, desobedecía, y a pesar de eso, dice, Dios se mantuvo fiel a ellos, siempre los estuvo procurando para regresarlos al buen camino, a pesar de esa infidelidad. Y trayéndolo a nuestros tiempos, también nosotros, aunque hemos creído el Evangelio, en algún momento también podríamos resbalar o podríamos cometer algún error, pero Dios permanece fiel y Él nos sigue buscando. Y no podemos decir, pues es que solo el pueblo de Israel era rebelde, sino que también trayéndolo a nuestros tiempos, nosotros llegamos a manifestar esas conductas también, esa rebelión, el ciclo de la rebelión, ¿no? Pero Dios se permanece fiel y algo muy importante que dice la lección es que ahorita como existe el pecado,
también es muy importante que exista la ira de Dios para que pues también nos reacomode donde deberíamos estar en el camino correcto. Pero un día el sentimiento de la ira llegará a su final cuando se termine el pecado. Así es. Porque ya habrá justicia y ya habrá, solamente existirá el amor. No habrá necesidad de aplicar el enojo. Y esto es algo maravilloso. Así es. Y dice la lección que Dios va a destruir solamente aquellos pecadores que no se hayan arrepentido. Quiere decir que solamente aquellos que no hayan reconocido que su conducta va en contra de los mandamientos de nuestro Dios versus la voluntad de nuestro Dios, solamente estas personas que no corrijan su vida es los que serán destruidos. Por lo tanto, usted y yo, hermanos, hoy tenemos tiempo, hoy podemos tomar nuestra decisión de arrepentirnos de nuestra vida antigua y tomar el camino de nuestro Dios para que entonces el Señor en su infinita gracia y misericordia nos abrace y nos pueda dar una vida de paz y de plena bendición, no solamente hacia el futuro, sino en esta misma tierra, porque eso es lo maravilloso de caminar con nuestro Dios, porque si nosotros caminamos de la mano de nuestro Dios, aún en los problemas que podamos estar afrontando, si nosotros caminamos de la mano de Dios, seremos personas que tengamos paz y tranquilidad para nuestra vida. Para ir cerrando, hermano, la lección nos habla también de la compasión de nuestro Dios. En medio de su ira, Dios siempre actúa con compasión y con misericordia. ¿Qué significa esto para nosotros, hermano? Sí, en lo que estaba leyendo las historias del pueblo de Israel, había un momento donde Dios les llamaba la atención y les advertía. No voy a, cuando ustedes se alejen de mí, yo no voy a actuar, decía Dios. En un principio les advertía eso. Ellos desobedecían y como hemos dicho, los llevaba, las naciones los llevaban a la esclavitud. Desde allá el pueblo clamaba y decía Dios, pues yo se los advertí, ahora ustedes siguieron a esos ídolos, ahora pídanle a esos ídolos que los liberen. Y que ¿cuál es la actitud que mostraba Dios ante esto? Dios dijo, pues díganle a ellos que los liberen, pero el pueblo dijo, Señor, perdónanos, reconocemos que hemos pecado, quitaban los ídolos, limpiaban sus vidas, se consagraban a Dios y Dios tenía compasión de ellos. Eso es algo muy importante, que a nosotros a nivel humano decimos, no, pues yo te estipulé cuáles son las reglas para que tú estuvieras bien conmigo, pero pues no se están cumpliendo esas reglas, tú no las cumpliste, pues ya ni modos, ¿no? Así se queda, ¿no? Quédate ahí donde estás, ¿no? Pero Dios no hizo eso, Dios tenía compasión, aunque Él al principio había dicho, yo los voy a dejar dejar que hagan lo que quieran, si ya no quieren obedecer, ¿no? Pero aún así Dios seguía teniendo compasión porque veía que el pueblo tenía un cambio de actitud. Claro, eso es lo maravilloso del carácter de nuestro Dios, que Dios, de acuerdo a lo que dice Hebreos 10, 30 al 31, que la ira de Dios es terrible y terrible su venganza. Imagínense, hermanos, el poder de Dios, el creador del universo, Jehová de los ejércitos, todo el poder. Imagínense la venganza terrible. Sin embargo, algo que hay que destacar es que la ira de Dios no es inmoral ni contraria al amor. Esto es, en realidad, Dios expresa su ira contra el mal a causa del amor. Con esto, queridos hermanos, lo que nosotros podemos tener claro es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Qué debiera darnos de esperanza esto, hermano Giovanni? Sí, tenemos una gran esperanza. La ira de Dios, como usted ha mencionado y como lo hemos estado viendo, la ira de Dios es muy terrible, es muy fuerte. Sin embargo, porque el pecado así lo amerita, ¿no? Sin embargo, Dios ha puesto los medios. Su ira se derramó sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros debemos ahora, lo que debemos hacer es aceptar
ese sacrificio de Cristo Jesús para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Esa va a ser la gran diferencia entre aquellos que creyeron en Cristo Jesús y los que no creyeron. Los que creyeron pues van a ser considerados inocentes y los que no pues tienen que padecer la ira de Dios. Y es una invitación a cada uno de ustedes, hermanos, a que pues aceptemos ese regalo que Jesucristo nos ha dado en la cruz del Calvario. Así es, hermano. Y también en la lección nos dice qué debemos hacer cuando nosotros hemos sido víctimas de una injusticia. La lección nos dice que debemos dejar la venganza ¿a quién? A Dios. A Dios. Hermanos, puede ser que nosotros estemos siendo víctimas de alguna injusticia por parte de mi jefe, por parte de mis vecinos, no sé. Somos susceptibles a injusticias en este mundo imperfecto. Sin embargo, nosotros debemos dejarle la venganza a nuestro Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Y en nuestra lógica a veces podemos no entender por qué de alguna manera los impíos prosperan, ¿verdad? Y por qué yo, que sigo los caminos de Dios, tengo que estar batallando. Pero confiemos, hermanos, Dios tiene lo mejor para sus hijos. Y si hoy has sido víctima de una injusticia, confía en nuestro Dios, que Él se hará cargo de tu caso y Él hará justicia. La justicia terrenal, la justicia de los hombres es imperfecta. Y lo sabemos que puede ser corrompida porque son seres humanos. Pero Dios no es corruptible. Dios es justo, es perfecto y es la mejor justicia a la cual nosotros como seres humanos podemos apelar. Así es, qué gran esperanza tenemos que Dios nos ayuda y que Él está de nuestro lado si nosotros le confiamos nuestros casos. No seamos vengativos, sino que dejemos todo a la justicia de nuestro Dios. Así es. Y me lleva un poquito a pensar el caso de Moisés allá en el desierto. ¿Te acuerdas, hermano, que estaba siendo acosado por el pueblo, que querían agua y que estaban incómodos? Y entonces Dios le dice que para que pudieran tener agua, golpeara, más bien ni siquiera golpeara, solamente tocara a la roca para que ellos pudieran tener agua. Y entonces vemos a Moisés molesto, ¿verdad? Y va y golpea a la roca. Y esto le llevó a Moisés a tener, al hacer Dios justicia, pues ya no tuvo el privilegio de poder entrar a la tierra prometida. Fue la consecuencia de un acto de ira de Moisés. Sin embargo, Dios tuvo gracia y misericordia con Moisés, que sabemos que hoy Moisés está en el cielo a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que Dios, insisto, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y entonces debemos entender que la ira de Dios es por amor a sus hijos y que siempre va a estar dispuesto a hacer justicia en favor de sus hijos. ¿Alguna idea, hermano Giovanni, con la que quieras cerrar la lección, lo que nos deja esta hermosa lección del carácter de nuestro Dios? Sí, de que pues el enojo es justificable, el enojo divino es justificable porque Dios siempre procura el amor para cada uno de nosotros y Él no quiere ver a su creación sufriendo, por eso Él protesta, por eso Él levanta la mano y dice, vente por aquí, no hagas esto. Y sí, sí se enoja, pero pues Dios lo hace de manera justificada, de una manera sabia. Y pues queremos invitarles, hermanos, a que nosotros pidámosle a Dios también que podamos imitar ese carácter que Él tiene para cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermano Giovanni. Me quedo con esta idea que tú mencionas. El amor de Dios es perfecto y su ira es justa porque está basada en el amor. Queridos hermanos, les queremos invitar para que sigan estudiando de manera diligente la palabra de Dios. Tenemos en nuestro folleto de Escuela Sabática un maravilloso sistema que nos permite cada día encontrar
gemas, encontrar consejos sabios de nuestro Dios para nuestro beneficio. Quiera Dios que estos consejos sean prácticos, que podamos ponerlos en obra cada día, para que cada día vayamos creciendo más en este nivel de espiritualidad con nuestro Dios, y que esto nos prepare para cuando Él venga en gloria y majestad. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta pronto, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones.